Vamos a ir entonces a estudiar la carta a los Corintios. Hoy vamos a ver un panorama general y a la serie la hemos titulado Corintios, el Evangelio para los santos. Tú y yo, como hijos de Dios, todos los días necesitamos el Evangelio. La misma verdad que nos ha salvado, la necesitamos todos los días de nuestra vida para ser perfeccionados. En esencia, eso es lo que nos enseña la carta a los Corintios. Hoy veremos un panorama general, pero antes permítanme introducir esta serie hablándoles un poco acerca del contexto de los Corintios. Pablo escribe varias cartas a los Corintios. Nosotros tenemos dos en nuestra Biblia, pero hay muchas más, solo que se perdieron, no las tenemos con nosotros. Será algo que veremos con mucho detalle en todas las enseñanzas que estaremos viendo de esta maravillosa carta o de las dos cartas. Y no le he puesto primero a los Corintios porque la idea es que vamos a estudiar las dos cartas completas. Pero mis hermanos, Corinto era una ciudad muy particular. En la antigüedad era una ciudad muy importante, muy prominente. Era una ciudad, era un centro de comercio, pero a la vez era un centro pagano. Es decir, que eran personas llenas de dinero, personas con una muy buena solvencia económica. Era también una metrópoli, era una ciudad cosmopolita, es decir, muchas personas convergían en esa ciudad, pero como les decía, era una capital también y culto a dioses paganos. Y quizá en nuestro contexto lo estamos viviendo no desde la religiosidad, sino que en esa época sí era así. ¿A qué me refiero? En la época de Corinto, cuando se escribe esta carta, Corinto estaba ubicada en lo que hoy es la península sur de Acaya, es decir, eso es Grecia. Pero allí, mis hermanos, había culto, por ejemplo, al dios Baco, solo por colocarles un ejemplo. ¿Y qué es lo interesante? Eran dioses, era una cultura mezclada entre dioses griegos y romanos, que curiosamente los mismos dioses, es decir, las religiones paganas, te incitaban a hacer lo malo. Es decir, que si tú eras religioso, ¿sabes qué hacías? Pecabas para satisfacer a los dioses. Y tú dirás, eso es real, impresionante, pero es real. En la antigüedad, si tú, por ejemplo, querías adorar a Baco, ibas a un lugar donde se adorara a Baco, a un templo de Baco, y, por ejemplo, te acostabas con una prostituta, que de hecho las prostitutas no eran prostitutas, sino que eran sacerdotisas. Cosas como esas y peores, todas las que te puedas imaginar. La homosexualidad era promovida como culto a los dioses, así que tú podías ir para pagarle un voto al dios que adorabas, acostarte, como ya les dije, con una prostituta o un prostituto, dado el caso, si eso era lo que te exigía el dios. Alguien podría pensar, ¿eso es real? Bueno, si tú lees la Biblia, hubo épocas en las cuales hasta esos dioses u otros exigían, por ejemplo, que si tú tenías un hijo, lo quemaras vivo. Y la gente lo hacía. Impresionante, ¿no? Obviamente hoy la religión no hace eso, pero ya no se hace desde la religión, sino que nuestra cultura nos enseña a vivir en pecado y en maldad. Y entonces esta era una ciudad muy importante y rendía culto a estos dioses, y eso lo veremos con mucho detalle en todas las enseñanzas que tendremos. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Como no lo dice en Corinto, pero Pablo lo dice en otro lugar, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios tuvo misericordia de los corintios. Y curiosamente, en el segundo viaje misionero de Pablo, él hizo 3, él llega hasta Corinto. Y Dios mismo se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, predica en Corinto porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Pablo estuvo alrededor de año y medio en Corinto, predicando el Evangelio. Y muchas personas creyeron en Cristo Jesús, pero eventualmente Pablo tuvo que irse. ¿Y qué haces con una iglesia que está llena a su alrededor de inmoralidad? Hasta dioses paganos que te incitan a hacer el mal. ¿Qué haces con cristianos que ahora se tienen que quedar solos? Bueno, no se quedaron solos. Obviamente Pablo tuvo que irse, pero Pablo les envía una carta y aparte de eso les recuerda, pero el Evangelio es lo que necesitan todos los días de su vida. En una sociedad descompuesta, como Corinto, no diferente a la nuestra, el Evangelio perfecciona nuestras vidas. Por eso le he puesto el Evangelio para los santos. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo así que para los santos? Y aquí es donde quiero ir directamente entonces a la enseñanza de hoy, la cual le he puesto precisamente santos pecadores. ¿Cómo le suena ese título? Santos pecadores. ¿Por qué le he puesto santos pecadores? Primero porque si yo dijera aquí, levanten la mano los pecadores, no la levanten porque sé que todos la tenemos que levantar.
Desde el más chico hasta el más grande, todos somos pecadores. Pero, ¿qué pasaría si yo dijera en este momento, levanten la mano los santos? Todos tendríamos que levantarla igual. ¿De verdad? ¿Saben por qué? Porque bueno, quizá tú estás acostumbrado a leer Reina Valera 1960. ¿Qué es eso que mencionamos tanto? Es una traducción de la Biblia que tiene más de 5 siglos. Y si tú tienes Reina Valera 1960, es la Biblia que tú lees. Si llegas, por ejemplo, al Nuevo Testamento, te encuentras con unos títulos muy particulares que no están realmente en la Biblia. Pero hasta los predicadores a veces acostumbramos a decir esto, y no voy a decir que es pecado, pero alguna vez has escuchado a alguien que dice, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. O vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Sí, y si tienes Reina Valera, búscalo, así dice, San Pablo a los tesalonicenses. O San Pablo a Timoteo. Entonces, ¿sabían ustedes que eso es más de la religión popular? En el idioma original no decía San Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿es pecado llamar a Pablo San Pablo? No. ¿A Pedro San Pedro? Pero entonces también deberíamos llamar a Alex San Alex. ¿Qué van a...? No, espera, por favor. Espero que nadie se vaya a sorprender de esto. Ay, Alex ahora ya se está creyendo un santo. Y a ti también te deberíamos llamar santo. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio es que yo no tengo que esperar a morirme y que la iglesia me canonice y hacer milagros para ser santo. El Evangelio es que a pecadores como tú y como yo, Dios ya nos hizo santos. Eso es verdad, aunque seguimos siendo pecadores. Por eso estos santos que están aquí conmigo, ustedes, los que nos ven a través de internet, todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús, todos por gracia somos santos en Cristo Jesús, aunque tristemente pecamos. Y si no me creen, eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza particularmente y en toda la serie de Corintios. Porque notemos cómo llama la palabra de Dios a los corintios. Y vamos a ver que estos hombres y estas mujeres de Corinto estaban viviendo conflictos muy grandes. Pero ¿cómo los llama la palabra de Dios? Vamos a ir primeramente al capítulo 1. Todos los pasajes obviamente iban a estar en Corintios porque vamos a ver un panorama general. Y esta enseñanza y esta serie va a estar en la Nueva Traducción Viviente. Primero a los Corintios 1:2. Después de Pablo saludar, notemos lo que dice el versículo 2. Va dirigida, que la carta que él está escribiendo, a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y allí hay una verdad muy importante que es lo que más vamos a enfatizar. Dios está llamando a este pueblo a ser santo. A Corinto, porque estaban pecando, tristemente. Dios a ti y a mí nos llama a ser santos, pero notemos también lo que dice. Él, el mismo Dios que llama a la iglesia a ser santa, los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Tal como lo hizo con todos los que en todas partes, y esto nos incluye a ti y a mí, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pregunto, según la palabra de Dios, ¿los corintios eran santos? Sí. Pero eran llamados a ser santos. ¿Y era solo para los corintios? No, para todos los que en todas partes, en cualquier lugar, invocan el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo así, Alex? No entiendo. ¿Cómo que ya somos santos, pero somos llamados a ser santos? Este es el punto principal. Delante de Dios, tú y yo ya somos santos. Y el más importante es Dios. ¿Saben por qué? Porque precisamente esto fue lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue que envió a su Hijo, santo, puro, perfecto, sin mancha, para regalarnos su santidad. Pero en la vida práctica no somos tan santos. Si tú te miras a ti mismo en esta hora, yo quisiera preguntarte, ¿tú puedes decir en ti mismo, aparte de Cristo Jesús, tú eres santo? ¿Cierto que todo lo contrario, tenemos tantos errores, tantas fallas? Y ese es uno de los puntos que para mí es más importante del Evangelio, porque hoy tanto las personas que conocemos a Cristo como los que no conocen a Cristo, a veces olvidamos el Evangelio. Hay personas que ven nuestras fallas, hasta a veces los que están más cerca de nosotros y hasta nos dicen, ¿y usted no es pues cristiano? Porque creemos que los cristianos son personas perfectas que no fallan. Pero eso no es cierto, mientras estemos en este cuerpo de carne fallaremos tantas veces y de tantas maneras, pero la verdad es que delante del más importante, tú y yo ya somos santos. La segunda parte del pasaje dice, Él los hizo. Y ahí el verbo está en pasado, ya somos santos. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Tú y yo eres santo por Cristo Jesús.
Pero esto es lo maravilloso. El Evangelio nos dice, Cristo nos regala su santidad. ¿Sabes cuál es el punto? Si has creído en Cristo Jesús, Dios te ve tan santo como su propio Hijo. Pero si eso es verdad, y por supuesto que lo es, también Dios dice, pero yo también quiero que en tu vida diaria también te veas santo. Entonces notemos que es contrario a lo que la religión nos enseña. La religión nos enseña que tenemos que ser santos para ganarnos el cielo, para que Dios nos acepte. La Biblia dice, Dios ya te ve santo, Dios ya te acepta. El cielo ya es tuyo por lo que Cristo hizo, pero Cristo también murió en esa cruz para que todos los días nosotros empecemos a ser santificados. ¿Pero cómo? No en nuestras fuerzas, sino por la gracia misma de Cristo Jesús. El mismo Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para declararnos santos a ti y a mí, para vernos santos, aunque no lo somos, es el mismo Dios que es capaz de ayudarnos a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Y antes de ver esta verdad desde un panorama general, quiero que veamos lo que dice el versículo 30, allí mismo de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Y esta verdad es fundamental. Para mí este es el centro de esta carta. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y la Biblia enseña que cuando tú te unes con alguien, te conviertes en una sola persona con ese alguien. Como por ejemplo cuando tú te casas con otra persona. Cuando un hombre se casa con una mujer, se convierten en uno solo. La Biblia enseña que cuando tú crees en Cristo, te conviertes uno en Cristo, con Cristo Jesús. Y dice que Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo Jesús fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Qué está enseñando Pablo? Pablo lo que está diciendo es, cuando tú conoces a Cristo Jesús, Cristo te da nuevo entendimiento, un entendimiento que no tenías antes. ¿Cuál? Notemos, Cristo nos hizo justos ante Dios. Eso es verdad. Si tú tuvieras que presentarte ante el trono de Dios para ser juzgado, ¿cómo te ve Dios? Justo. ¿Pero por qué? Porque Dios te regaló la justicia de su Hijo. Pero no solamente la justicia. Notemos, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¡Qué verdad tan gloriosa! Ese es el Evangelio. Por eso es que nosotros sí creemos en la salvación, no por obra, sino por gracia. Por eso es que tú y yo creemos que si ya hemos creído en Cristo Jesús, ya somos salvos, una vez y para siempre. Y alguien diría, o sea que entonces puedo pecar. Mira, yo quiero decírtelo con el corazón. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en esta carta a los Corintios, que los corintios estaban pecando de maneras terribles. Y vamos a ver que Pablo en ningún momento les dijo que ellos perdieron su salvación. Pablo en ningún momento les dijo que ellos habían dejado de ser hijos de Dios. Es más, ¿cómo los llamó? Santos. Y Pablo sabía lo que estaban haciendo. Pero lo que sí hizo Pablo fue corregir un mal pensamiento. Es cierto, la salvación no se pierde cuando crees en Cristo Jesús. Pero Cristo no murió en una cruz y nos regaló su salvación segura para que ahora digamos, entonces está bien pecar. No. El pecado que le costó todo al Hijo de Dios para salvarnos. Mis hermanos, ese sacrificio también es suficiente para perfeccionarnos en esta vida. Y entonces esto es lo maravilloso. Ahora, ¿por qué esto es tan glorioso? Porque yo puedo tener paz, pero a la vez esperanza. Paz de que a este pecador Dios ya lo ve santo, puro y perfecto. Pero la esperanza de que Él también me está ayudando todos los días a perfeccionarme. Y esto es lo glorioso, porque yo ya sé que ya debo ser santo y soy llamado a ser santo. Y de hecho, si soy salvo, quiero ser santo, ya no para ganarme el cielo, sino porque ya el cielo ha sido asegurado. Y vamos a verlo. Pablo en ningún momento dijo que ellos no eran cristianos, pero quiero que veamos que estos santos, Pablo los llama santos, inspirado por el Espíritu Santo, así que Dios mismo los llama santos, no eran tan santos como quizá pensamos. No tenían alitas, no tenían aureolas, no estaban en el salón de la fama. Notemos lo que nos muestra la palabra de Dios y vamos a ver esto en 5 puntos rápidamente. Y en primer lugar, quiero que veamos que estos eran santos con orgullo. ¿Creen ustedes que el orgullo es pecado? La Biblia lo enseña, de hecho es uno de los pecados más terribles que hay en la Biblia. Y estos santos en Corinto, aunque eran santos, eran orgullosos. Y había muchas maneras en las que eran orgullosos. Los primeros 4 capítulos nos hablan de esto. Solo quiero que veamos al menos un aspecto hoy de en qué estaban fallando estas personas con orgullo. Notemos, capítulo 3, versículo 5, y vamos a ir hasta el 7. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. ¿Saben qué les estaba pasando a estos cristianos en Corinto? Se estaban sintiendo orgullosos ahora de los hombres y no de Cristo. La iglesia en Corinto se estaba dividiendo. Yo soy de Apolos.
No, a mí me gusta es como predica Apolos. No, saben, yo sí encontré ahora la verdad en Apolos. Otros decían, no, Pablo fue el que me predicó. Es más, y lo vamos a ver con mucho más detalle. Hasta se estaban dividiendo, ¿quién lo bautizó a usted? Y no es lo mismo que hoy vivimos. A usted le preguntan, ¿quién lo bautizó? Ah, no, ese bautismo no sirve, se tiene que hacer bautizar acá. Mis hermanos, y eso era lo que estaba haciendo la iglesia. Estaban ahora dejando de colocar su confianza en Cristo por colocarla en líderes, en hombres, en sus propios actos. Y se enorgullecían de eso. Por allá salía uno, yo sí soy cristiano, ¿saben por qué? Porque a mí me bautizó Pablo. Yo sí soy cristiano porque mi pastor es Apolos, porque se entiende por el libro de los Hechos que Apolos era elocuente. Apolos era de esos que cuando predicaban, cuando predicaba tú hasta llorabas, te emocionabas. Cuando predicaba Pablo, te dormías. Y ese es el punto. Unos decían, no, va a predicar Pablo. No, qué pereza. Yo soy de Apolos. Pablo dice, ¿por qué quieres colocar tu mirada en los hombres? ¿O por qué colocas tu mirada en los actos humanos? Y no es que el bautismo esté mal, creemos que el bautismo es correcto, pero no es el bautismo el que me salva. No es Apolos el que me salva. No es Pablo el que me salva. Cristo fue el que me salvó. Pero estos cristianos se estaban olvidando de eso. Estaban cometiendo un terrible pecado. Veamos el versículo 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Lo que Pablo está diciendo es, mira, si no fuera porque Dios hace una obra en tu corazón, aunque estuviera aquí el mejor predicador del mundo, no habría nada en tu vida. Si no fuera porque Dios hace una obra en tu corazón, aunque el apóstol Pablo estuviera aquí predicando o Apolo se levantara de la tumba y viniera a enseñarnos, nada ocurriría. Cristo es el centro, Dios es el centro. Versículo 7, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. ¿Sabes por qué estás tú en Cristo Jesús? Por Cristo. Y si tú tienes líderes que por la gracia de Dios te predican la verdad y hacen que esa palabra sea bonita y hermosa y te deleitas, no des gloria a los hombres, da gloria a Dios. No digas que tú le perteneces a este lugar o no te sientas orgulloso de este lugar, por favor, ni siquiera de Alex. Si me aprecias mucho, dame un abrazo y dime que me amas en Cristo, pero que tu gloria sea Cristo Jesús. Notemos lo que dice el capítulo 4, versículo 1, porque aquí hay una verdad muy impresionante. Así que a Apolos y a mí, dice Pablo, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. ¿Notamos ese lenguaje? Mira a los que están frente tuyo como simples siervos. Pero como ahora no es siervos, ahora es el apóstol, ahora es el profeta, ahora es el ungido, ¿cierto? No, mis hermanos, de todos los que están aquí reunidos conmigo, humanamente hablando, el menos importante es el que está frente a ustedes. Pero a veces la gente nos ve al contrario, ¿no? Que el que está aquí es el más importante, ¿no? Y de todos los que están aquí conmigo, incluyendo a Cristo, Él es el verdaderamente importante. Pero estos cristianos se estaban desviando de Cristo. Quizá a nosotros nos ha pasado. Colocamos nuestra confianza en un hombre, en un líder. ¿Y qué pasa si ese líder falla? Cristo no falla. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en toda esta serie de Corintios. Eso es lo que Pablo hace. Pablo lo que quiere es que estas personas vuelvan a mirar a Cristo. Aún así los llama santos, pero estaban fallando. En segundo lugar, estos son santos pecadores porque eran santos carnales. Este tema sí que es fuerte. Cuando me refiero a carnales, es que eran verdaderos cristianos que se estaban dejando llevar por esta carne. Y estaban haciendo cosas terribles, cosas que tú y yo ni nos alcanzamos a imaginar. Notemos el versículo 1 del capítulo 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Estos corintios eran tan inmorales que notamos lo que estaban haciendo. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Ni siquiera la gente que no creía en Dios hacía estas cosas. Y Dios los llama santos. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Quién quisiera estar en la iglesia en Corinto? Un hijo le quitó la mamá al papá. ¿Quién quisiera ir a esa iglesia? Ahora, aquí es donde quiero hacer la pregunta fundamental. Si tuvieras eso, ¿tú llamarías a esa persona cristiana? Seguramente que tú dirías, cristiano, ¿qué cristiano va a ser ese ni que nada? ¿Te atreverías a llamarlo santo? Mis hermanos, ¿saben cuál es el punto? Y espero que podamos con disposición escuchar esta enseñanza hasta el final.
porque no es que esté diciendo que eso está bien, pero Dios no los desechó. Pablo no los desechó. Les escribió una carta que es muy diferente. Notemos lo que dice el versículo 6, porque no solamente estaba ocurriendo eso. En el contexto se cree que este era un líder de iglesia, pero aparte de eso notemos lo que dice el versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Estaban orgullosos de eso. Impresionante, ¿no? Una iglesia donde un hombre le quite a la mamá al papá y la iglesia se siente orgullosa de eso. ¿Qué clase de iglesia es esa? No son santos. Eso más bien parecen demonios, pero la palabra de Dios los llama santos. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es que ellos perdieron su salvación por eso. No. Y está terrible. Pero ellos necesitaban reconocer que eso estaba mal. Pasemos, por ejemplo, al capítulo 6, versículo 8. Notemos, en cambio, este es otro asunto. Son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Imagínate una iglesia donde tú vas y te estafan. Donde el hermano dice, hermano, vamos a hacer este negocio y tú sales estafado por el hermano. ¿Tú qué sales diciendo? Hermano, ni que 8 cuartos. Yo no quiero volver a saber nada de esos cristianos. ¿Qué cristianos ni que nada? ¿Te ha pasado quizá? ¿Y cómo los llama Dios? ¿Cómo los llama la palabra? Santos. ¿Estaba eso bien? No. Bueno, y hay más temas, es que hay muchísimos. Hoy solo es un panorama general. Capítulo 6, versículo 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás. Los cristianos se estaban acostando con prostitutas. Sí. Terrible, ¿cierto? Es decir, es más, lo vamos a ver más adelante con mucho detalle. ¿Saben qué estaban diciendo? Algo que hasta se dice hoy en día. Algo parecido como que es que lo que no se usa se daña. Es que si Dios nos hizo con este cuerpecito, hay que darle deleite al cuerpo. Lo estaban diciendo. Más adelante lo vamos a ver con mucho detalle. Lo que los corintios estaban diciendo era, pues si Cristo ya nos hizo santos, ¿qué importa lo que hagamos con este cuerpo? A la final, ya somos salvos, nos vamos para el cielo. Qué terrible. Y como si fuera poco, hay más. Tercer punto. Estos eran santos con egoísmo. Solo vivían para ellos mismos. No le importaba lo que le pasara a los demás. Era yo y solo yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, hasta que se estalló. Mis hermanos, solo ellos mismos. Notemos lo que dice el capítulo 8, versículo 12. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Imagínate una iglesia donde antes los cristianos te alentaban a hacer lo malo. Claro, porque les convenía a ellos. Hermano, diga mentiras. Diga esto, lo uno y lo otro. Tú verías a esas personas como cristianas. Los verías como santos. Pero la Biblia los llama santos. Capítulo 10, versículo 24. No se preocupen por su propio bien. Era lo único que hacían, sino por el bien de los demás. Pablo tiene que decirles, ustedes solamente viven para ustedes mismos. Capítulo 10, versículo 33. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. ¿Y por qué Pablo tuvo que decirles esto? Porque ellos estaban diciendo algo como esto. Es que Pablo en ocasiones actuaba como judío. Es decir, él en ocasiones guardaba la ley. Ya sabes, no comía cerdo, ya sabes, no tomaba cerveza. O sea, no hacía las cosas de la ley, no comía cerdo. Pero en otras ocasiones, Pablo tomaba vino y quizás se tomaba su cerveza y comía cerdo. Entonces la gente decía, Pablo eso cada rato vive como quiere. Y estaban distorsionando eso. Pablo tiene que decirles, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. No era que Pablo estuviera pecando, sino que Pablo decía, si para ti es malo comer carne, yo no como. Está bien para no ofenderte. Si para ti está bien comer carne, yo la como, porque es que comer carne no es pecado. Si para ti es malo tomar vino, yo no, cero vino. Si para ti no es malo tomar vino, porque en la Biblia no dice que tomar vino sea pecado, emborracharse sí, cuidado. Entonces, si me sirves una copita de vino, yo tomo vino contigo. ¿Pero por qué? Porque lo importante para él no era agradarse a sí mismo, sino que conocieran a Cristo Jesús. Pero ellos estaban tomando eso como excusa. Entonces decían, como no es pecado tomar vino, voy y me emborracho en la cantina.
Eso no era lo que Pablo estaba haciendo tampoco. Mis hermanos, nuevamente, ¿tú los llamarías santos? En cuarto lugar, eran santos con desorden. Impresionante. ¿Y saben dónde era donde más formaban desorden? En la congregación local. ¿Alguna vez has ido a una iglesia y te dices, no, es que ese desorden que hay allá? Esto nos lo enseñan en los capítulos 11 al 14. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 11, versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Ahora 8 días hacíamos la cena del Señor. Y estos se reunían para la cena del Señor. ¿Y saben en qué habían convertido la cena del Señor? Literal, en una parranda, donde se embriagaban, literal, se emborrachaban. Y no solamente eso, sino que ahora las reuniones de la iglesia, cuando había cena, porque como había cena y había banquete, se había convertido en un momento de discriminación. Dentro de 8 días hay cena. ¿Sabe qué hacían? Se juntaban los ricos de la iglesia y hacían un banquete y dejaban a los pobres viendo. ¿Tú quisieras estar en una iglesia de esas? ¿Cierto que no? ¿No? ¿Qué tal? Para eso prefiero seguir siendo lo que soy. Esta era la iglesia de Corinto. Notemos lo que dice el capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Pablo les tiene que recordar que Dios es un Dios de orden, porque para ellos Dios era un desorden. Precisamente capítulo 14, versículo 40. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Pablo les tiene que recordar, es que ustedes viven en un desorden. Pero ¿cómo los llama la palabra? Santos. Y en quinto lugar, y para mí uno de los puntos más fuertes, porque hoy desde los púlpitos, desde las plataformas, desde los que predican, promueven este pecado. Bueno, es que creo que hasta todos estos pecados que estamos viendo los promueven. Estos santos, en quinto lugar, eran santos con ambición. No pensaban sino en lo material. No vivían sino para lo material, al punto que para ellos ya el cielo no importaba. Hasta decían, no, uno se muere y hasta llegó, ya no, cielo no. Cristo murió fue para que tú tengas una cuenta bancaria. Cristo murió fue para que tú fueras rico. Cristo murió para que tuvieras una casa, para que tuvieras, bueno, uno podría decir un Volkswagen. No, en esa época no había. Pero para que tengas un camello de 5 jorobas. Cristo murió es para que tú seas rico y próspero. ¿Se parece al mensaje de hoy en día? ¿Cierto que sí? Notemos lo que dice el capítulo 15, versículo 33. Y notemos, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Eran maestros que ya les estaban diciendo, no, Cristo vino, fue a morir en la cruz. Como una vez escuché a un predicador decir, él murió no solo para salvarnos, eso fue una cosa secundaria. Él murió fue para que tú seas próspero, para que tú seas rico. Y todo el mundo dijo, amén. Claro, eso emociona, ¿no? Pero sabes, cuando aún a ti te colocan en el centro, solo las cosas de esta vida, es donde vienen todos los demás. Egoísmo. Mira, no importa cuánto tú tengas, cuando a ti te dicen que Cristo murió fue para hacerte rico, tú quieres más. Y a ti no te importa estafar al otro. Y no te importa oprimir al hermano. Y hasta no importa decir lo que hoy muchos dicen. Es que si usted no es rico es porque a usted le hace falta fe. Mire que yo sí soy rico porque yo sí he puesto mi fe en Cristo. Eso era lo que estaba ocurriendo en Corinto. ¿Y sabe qué enseña la palabra de Dios? Eso era pecado. De hecho dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. La peor compañía que puede tener un cristiano es a alguien que en nombre de Cristo lo lleve a la ambición egoísta, a las cosas solo de esta vida. Y no es que sea pecado tener cosas materiales. Eso no es pecado. Pero qué triste cuando solamente vivimos para eso. Y peor aún, cuando desde el mismo púlpito, desde la misma plataforma, desde el mismo predicador se promueve eso. Capítulo 15, versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? No está mal cuidar este cuerpo, pero al fin y al cabo, nuestra herencia no está en este cuerpo de carne, sino en la eternidad. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pablo les está diciendo, ¿por qué colocar su mirada en las cosas terrenales si realmente nuestra verdad está en la eternidad? Capítulo 15, versículo 50, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Lo que Pablo está diciendo es todo lo que tú haces en esta vida sí es importante y sí debes tenerlo en cuenta. Porque sabes, Cristo no murió para que tengamos este cuerpo físico sano, tarde o temprano se muere. Cristo no murió solamente para que tengamos cosas materiales, tarde o temprano se pierden. Cristo murió para darnos eternidad. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ese es el Evangelio, esa es la promesa de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, repito una vez más, ¿no es cierto que antes esto es lo que más se promueve hoy en las iglesias? Y es pecado. Y es pecado.
Por eso también tenemos que tener cuidado. Puede ser, creo, que hay verdaderos santos en estos lugares. Pero aquí la pregunta es, bueno, Alex, ¿entonces significa que todo esto está bien? No. Precisamente aquí es donde voy. Y este es el centro de esta enseñanza y será el centro de toda esta serie. Acabamos de ver 5 cosas en las cuales estos corintios estaban pecando terriblemente y hay mucho más. Eso lo veremos más adelante con mucho más detalle. Pero a estos hombres y mujeres que estaban actuando de esta manera, Dios los llama santos por medio de su palabra. Porque ellos no eran santos por lo que ellos hacían o dejaban de hacer. Ellos eran santos porque el santo puro y perfecto había derramado su sangre por ellos y los había comprado y eran de su propiedad y estaban unidos a Cristo. Por eso ellos eran santos. Pero ¿cuál es el punto? Nada de estas cosas estaban bien. Mis hermanos, puede ser que tú seas un santo porque Cristo te hizo santo y todavía estés en estas cosas. Pero ¿qué hizo Dios por medio del apóstol? Les envió una carta. Les envió la palabra, diciéndoles, no puede ser que si ustedes entienden el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, déjenme decirles, Cristo no murió por el pecado para que ahora el pecado esté bien. Precisamente Cristo murió por el pecado porque el pecado está mal, terriblemente mal y siempre estará mal. Y aquí es donde viene la noticia maravillosa. No, Cristo murió por el pecado para que el pecado ya no te condene. Ese es el punto. A los cristianos el pecado ya no los condena porque Cristo sufrió la condenación en esa cruz. A ti y a mí el pecado ya no nos lleva al infierno, pero el pecado seguirá siendo mal hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu, les escribió esta carta y les dijo, sí, ustedes son santos, pero no se conformen solo con eso, aunque es lo más glorioso. Deseen esa santidad en sus propias vidas todos los días mientras caminan a la eternidad. ¿Y saben qué ocurrió? Y aquí es donde me quiero adelantar. Quiero que vayamos a la segunda carta y notemos lo que pasó. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. Ahora me alegro de haberla enviado, la primera carta a los Corintios. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Esa es la diferencia verdadera. Los cristianos ya somos santos por Cristo. Ya somos salvos por Cristo. Pero si estuviéramos actuando mal, ¿saben qué hace un verdadero cristiano? Cuando conoce la verdad de la palabra de Dios, se arrepiente y cambia su conducta. Porque ahora no queremos cambiar para ser salvos. Queremos cambiar porque ya somos salvos. Ahora no queremos ser santos para que Dios nos acepte. Ya Dios nos ha aceptado. Ahora Él nos ve perfectos, pero también en nuestra vida queremos ser perfectos. Notemos, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. ¿Saben qué sucedió con esa primera carta? A estos cristianos santos que estaban pecando, esa carta los llenó de tristeza. ¿Pero por qué? No por lo que decía la carta, sino por lo que estaban haciendo con sus vidas. Esa es la verdadera diferencia. Un verdadero cristiano puede ser que peque en ocasiones y falle, y cuando digo puede ser, es que le puede ocurrir, pero no está bien. Pero cuando él es confrontado con la palabra de Dios, con amor y con gracia, él experimenta dolor por su pecado. Él se siente mal por su pecado. Y aunque sabe que ese pecado no lo va a llevar al infierno, igual ese pecado es dolor en su corazón. Ellos se arrepintieron. Ellos sintieron tristeza porque sabían que estaban ofendiendo al Dios que los salvó. Ellos ahora entendieron que lo que Cristo hizo en esa cruz no fue morir para decir que ahora podían pecar, sino que murió por el pecado. El pecado es tan terrible que se necesitó la muerte del Hijo para pagar por él. Pero ¿qué es impresionante, mis hermanos? Que Cristo ya nos ha hecho santos, por eso nosotros hoy tenemos con qué luchar contra el pecado. Lo que nos ayuda contra el pecado no es ganarnos el cielo en nuestras propias fuerzas. Lo que nos ayuda contra el pecado es saber que Cristo ya lo venció y Él nos hace santos. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¡Qué verdad tan hermosa! Cuando tú eres verdadero cristiano y te muestran que eres un pecador, o más bien que eres un santo que ha pecado, ese pecado produce tristeza en tu corazón. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Mis hermanos, un verdadero cristiano puede ser que cometa este tipo de cosas. Un verdadero cristiano, aunque ya es santo, puede ser que se acueste con una prostituta y es lamentable. Puede ser que hasta le quite la mujer a otro y es lamentable. Puede ser que estafe a otro creyente y es lamentable. Hasta puede ser que incite a otro a pecar y es lamentable.
Pero mis hermanos, cuando ese cristiano es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, ese cristiano siente dolor y se arrepiente. ¿Y no es eso verdad? Porque vuelvo y hago la pregunta que hice al principio, aunque no es para que levanten la mano. ¿Quién aquí no ha pecado? Todos hemos pecado. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Dios nos ve y nos llama santos. Pero lo más glorioso es que Él también nos llama a que seamos santificados. Es decir, a que nuestra vida refleje no esa conducta pecaminosa por la cual Cristo murió, sino que refleje la verdad de Cristo, nuestro Rey, nuestro amado Señor y Salvador. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. El jueves lo decía, lo quiero repetir. Un santo que peca es un triste santo. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Cuando un cristiano verdadero, santo, peca, saben que lo maravilloso delante de Dios no deja de ser santo, pero produce tristeza en su corazón. Y notemos lo que produjo tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre. Ellos entendieron que esto estaba mal y ahora ellos decían, sí, sé que esto no me condena, pero yo quiero es honrar el nombre de Dios. Tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Notamos, mis hermanos, ¿quién es un verdadero cristiano? No es el que no peca, no es el que no falla. ¿Quién es un verdadero santo? No es el que no comete errores, sino que aquel que aunque comete los errores y sus fallas, cuando es confrontado con la palabra, él se arrepiente y siente dolor en su corazón y reconoce que estaba actuando mal. Por eso, mis hermanos, quiero terminar esta enseñanza porque dejé lo más importante para el final. Porque toda la primera carta a los Corintios y aún la segunda está impregnada de una verdad. Hay una verdad que está en el centro de estas enseñanzas. Hay una verdad que está en el centro de estas cartas. Hay una verdad que está en el centro de Pablo. Hay una verdad que es el corazón del Evangelio y es el amor. Por eso en 1 Corintios capítulo 3 está el famoso poema del amor. Porque el centro verdadero es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, solo quiero que veamos ese versículo. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. El amor que Cristo tuvo por nosotros y el amor que tú y yo tenemos por los demás. Mis hermanos, a saber que Dios nos amó tanto, que a estos pecadores nos llama santos. De hecho, aquí me quiero corregir por lo que acabo de decir. ¿Saben cuál es la verdad? Tú no eres un pecador. Yo no soy un pecador. La verdad del Evangelio es que tú y yo somos santos en Cristo Jesús, que tristemente a veces pecamos. Y aquí tengo nuevamente que decirlo, me quiero corregir porque en ocasiones he dicho que somos pecadores, no es verdad. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús no somos pecadores. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no nos ve así. Somos santos. Dios nos ve santos. Pero tristemente fallamos. Tristemente pecamos. ¿No te alegra saber que tu naturaleza ahora es ser santo? Y cuando pecamos siendo cristianos, aquí es donde debemos preguntarnos si realmente lo somos. ¿Qué pasa cuando tú pecas y eres cristiano? Sientes dolor, sientes tristeza. Te arrepientes, te apartas y colocas nuevamente tu mirada en aquel que te ha salvado y ha prometido llevarte seguro a la eternidad. Entonces, ¿cómo hemos titulado esta enseñanza? Santos, porque somos santos, pecadores que a veces pecamos. ¿No te alegra saber que ahora puedes mirar tu vida? Y te pregunto, ¿quizá ha habido orgullo en tu vida? En mí ha habido orgullo muchas veces. ¿Quizá ha habido carnalidad? ¿Será que en ocasiones nos hemos dejado llevar por esta carne? Yo creo que nos ha pasado a todos. ¿O egoísmo? ¿Quizá ha habido desorden en nuestra vida o ambiciones egoístas? Pero aquí es donde viene la verdad gloriosa. Cristo murió por esos pecados. Tú eres santo, limpio, puro y sin mancha por Cristo. Pero quisieras que esas cosas se quitaran de tu vida también. Y que hoy y siempre, todos los días, vivamos en obediencia y santidad para aquel que ya nos hizo santos. De esa manera quisiera que termináramos esta enseñanza, diciéndole 2 cosas a Dios. Primero, gracias por esta grande salvación. Esta es la salvación. La salvación es que Dios nos declara santos. La salvación es que delante de Dios ya somos santos, por eso no tenemos temor y aun si hemos pecado y tenemos esperanza. Pero lo segundo es, Señor, pero esa verdad que ya soy delante tuyo, llévame a vivirla todos los días para gloria de tu nombre. Oremos a Dios pidiendo estas verdades. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre Celestial, por esta tu verdad, por esta tu palabra.
Padre, gracias porque hoy somos santos, de verdad, porque tú nos has hecho santos. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo a vivir una vida perfecta de obediencia y santidad y regalárnosla a estos seres humanos que no éramos santos, que éramos solo pecadores, que nacimos en pecado y que vivíamos solo para el pecado, pero ahora tú nos has encontrado y nos has revelado la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por declararnos santos. Gracias por vernos santos y lo somos por ti. Pero hoy queremos pedirte, Padre Celestial, que esa santidad que nos has regalado, que esa posición perfecta que hoy tenemos delante tuyo y por la cual podemos acercarnos y llamarte Padre, Padre nuestro, y saber que tú nos amas y que te amamos, esa verdad también queremos vivirla todos los días de nuestra vida. Padre, si en nosotros ha habido orgullo, hoy entendemos que ese orgullo no nos condena, pero queremos que ese orgullo salga de nuestras vidas porque entendemos que eso sigue siendo mal hasta el día de hoy. Padre, si en nosotros ha habido egoísmo, si en nosotros ha habido divisiones, peleas, contiendas, carnalidad. Padre, si en nosotros ha habido ambición y lo que sea, Señor, que esté mal en nuestras vidas, gracias por recordarnos hoy por medio de tu palabra que ya somos salvos en Cristo, que ya somos santos, pero Señor, que esa verdad se haga realidad todos los días de nuestra vida, paso a paso, hasta llegar a la gloria bendita. Padre, por favor, que si en nuestras vidas hay todavía ambiciones, egoísmo, carnalidad, pecado, por favor, límpianos. Aunque ya sabemos que delante de tuyo estamos limpios, pero límpianos en nuestro diario caminar, porque hoy entendemos que eso sigue estando mal. Hoy queremos, Señor, vivir para tu honra, gloria y santidad. Gracias porque a estos que éramos pecadores, ahora tú nos ves santos, pero llévanos a vivir esa santidad todos los días en nuestro diario caminar. Gracias, Padre, por esta tu iglesia. Gracias por estos santos que son santos por tu gracia y permítenos todos los días vernos así, pero no en orgullo, sino en gloria para tu nombre en Cristo Jesús. Gracias por esta reunión, gracias por esta tu palabra y despierta en nuestros corazones deseos por conocer más tu verdad, la gloria de Cristo, tu evangelio, tu santidad en Cristo Jesús. Amén y amén.